Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay ciertas dudas que creo que muchas personas se plantean respecto a la compatibilidad o la conveniencia de realizar ayuno intermitente asociado a la práctica deportiva. Aumenta el rendimiento, mejora el peso, nos ayuda a perder grasa o puede ser un lastre en nuestros entrenamientos. La verdad es que cuando buscamos información, seguro que a alguno de vosotros ha pasado acerca de la conveniencia o no de realizar ayuno intermitente asociado a la práctica deportiva, nos vamos a encontrar muchísimas opiniones contradictorias. ¿Esto en qué se basa? En que no podemos generalizar, es imposible. Yo no puedo hacer una recomendación general de ayuno asociada al rendimiento deportivo porque las diferentes especialidades, ¿no?, en la práctica deportiva requieren nutrición diferente y requerimientos muy específicos en algunos casos que nos pueden llevar a determinar el rendimiento deportivo. Me explico. No es lo mismo los requerimientos o las necesidades de una persona que va una hora a entrenar al gimnasio para mejorar su salud que los de una persona que va 1 o 2 horas al gimnasio a mejorar su masa muscular porque tiene un objetivo de presentarse a una competición de fitness. Tampoco es lo mismo que una persona que compite en natación y que entrena 6 o 7 horas al día en una piscina, además de entrenamiento físico importante para mejorar también la masa muscular. Es decir, la variedad en los tipos de deportes, en el volumen de entrenamiento, en la intensidad, es lo que nos condicionaría la conveniencia o no de realizar esos ayunos intermitentes asociados a esa mejora del rendimiento, porque evidentemente si hay algo que buscan todos los deportistas es mejorar el rendimiento deportivo. Si ese rendimiento, y vamos a empezar ya con algunos de los casos para que vayamos viendo cómo es imposible hacer una recomendación general, pero sí podemos hacer pequeñas recomendaciones de modo un poco más específico en función del tipo de deporte. Vale, vamos a empezar con el primer caso, ¿no?, el más amateur, podríamos decir. En ese caso, imaginaros que estamos haciendo un ayuno intermitente 16-8, es decir, tenemos una ventana de alimentación de 8 horas, que por cierto, aquí un pequeño recordatorio para los deportistas, y podríamos decir que en general es más importante lo que hacemos en esa ventana de alimentación que las 16 horas de ayuno, porque es lo que nos va a proporcionar los nutrientes, la energía necesarios para mantener nuestro día a día y en este caso el rendimiento deportivo. Por lo tanto, está muy bien lo de, no, es que yo voy a ayunar 16 horas, sí, muy bien, perfecto, pero ¿qué vas a comer en esas 8 horas que tienes para ingerir todo lo que necesita tu cuerpo? Vale, volvemos a los deportistas. Todo lo que necesita tu cuerpo, generalmente en los deportistas es un requerimiento aumentado frente a la población general. Y ahí tenemos o podríamos tener ciertas dificultades para adquirir todos esos nutrientes y toda esa energía en esa ventana de alimentación que nos suele, bueno, en 8 horas podríamos hacer 3 ingestas, pero a veces se nos podría dar la sensación como que estamos todo el día comiendo, pero claro, no es lo mismo necesitar 2.000 calorías que 3.000 o 4.000 o 5.000 dependiendo del tipo de ejercicio físico, del volumen de entrenamiento, de la intensidad, es decir, las características son muy particulares. Bueno, que me enrollo y me voy un poco por las ramas. Vamos a volver a esos deportistas amateurs, ¿no?, que entrenan
pues una máximo 2 horas al día y no todos los días de la semana. El ejercicio físico en ayunas es posible siempre y cuando no comprometa vamos a decir, el bienestar de esa persona. Si yo hago ejercicio físico en ayunas después de 16 horas de ayuno y me mareo, evidentemente no puedo hacer ejercicio físico en ayunas. Tendré que tener una ingesta previa y planificar mis entrenamientos dentro de esas 8 horas, no antes de empezar a romper el ayuno. 16 horas de ayuno son unas cuantas, ¿eh? Se vacían nuestros depósitos de glucógeno y la energía nos puede fallar fácilmente. No es lo mismo que levantarse por la mañana después de 10 horas de ayuno, que sería lo más habitual, y irse a correr antes de desayunar. No es lo mismo que hacer 16 horas de ayuno, que nos puede suponer que esa primera ingesta es a la 1 o a las 2 del mediodía. Así que en esos casos podríamos tener un desayuno o rotura de ese periodo de ayuno ligero, entrenar después y posteriormente las 2 ingestas principales. Pero ahora imaginaros una persona que entrena más duro. Vamos a ponerle 2 o 3 horas diarias de entrenamiento. Esa planificación que requiere un alto volumen debería ser después de una ingesta principal, que es en ese caso, si queremos disponer de suficiente tiempo para hacer la digestión, debería ser la primera. Es decir, nuestra primera ingesta del día para romper ese ayuno sería una comida de las principales. ¿Qué ocurre? Que a veces una alta ingesta o un alto volumen de ingesta de alimentos nos puede costar después de tantas horas de ayuno. Y ahí es donde habría que adecuar, ¿no?, en esos deportistas, pues una mayor densidad nutricional en esos primeros alimentos con un menor volumen y dejar los alimentos que son nutricionalmente menos calóricos para las últimas horas del día o para después de los entrenamientos, y de esa manera ordenamos la ingesta para que nos permita tener suficiente energía, es decir, una reposición de esa energía para aguantar los entrenamientos y posteriormente la recuperación. Deberíamos ajustar en ese caso los entrenamientos dentro de esa ventana de alimentación. De ahí que muchas veces los deportistas, ya vamos un poco a niveles más profesionales, mayor volumen de entrenamiento, no utilicen estrategias de ayuno intermitente dentro de sus rutinas, salvo en momentos puntuales en los que se reduce la carga de entrenamiento para mejorar la composición corporal o para, vamos a decir, mejorar el rendimiento con un descenso de ese volumen de entrenamiento que llevaría parejo cierto descenso a nivel nutricional, especialmente en el contenido energético de la dieta. Si yo, imaginaros, es muy fácil de entender, si yo reduzco los entrenamientos, estoy bajando mi gasto energético, no puedo comer lo mismo que cuando tengo mis entrenamientos de máximo gasto energético, sino que me ocurriría que en lugar de mejorar mi composición corporal, estaría aumentando probablemente la grasa corporal. Es decir, debe ir parejo esa reducción o ese descenso del entrenamiento con un ajuste en la cantidad o en el contenido energético de la dieta. A veces es más fácil reducirlo alargando el periodo de ayuno que modificando la pauta dietética. De hecho, el ayuno intermitente puede tener 2 objetivos diferentes en el caso de los deportistas. Uno podría ser la mejora de la composición corporal, es decir, favorecer la pérdida de grasa corporal y el ajuste del peso, por ejemplo, en periodos de preentrenamiento o dentro de, por ejemplo, tras un periodo vacacional, ajuste de composición corporal, y después ya comenzamos con las pautas de entrenamiento y de nutrición establecidas para el tipo de deporte que se esté realizando. Por otro lado,
podría tener el objetivo de mejorar la flexibilidad metabólica en algunos deportistas, como por ejemplo en deportes de resistencia. Es decir, dependiendo del objetivo, tendremos que pautar de diferente manera esos periodos de ayuno intermitente, que no siempre son beneficiosos para los deportistas, pero efectivamente sí son compatibles si se tienen las precauciones adecuadas de no comprometer la energía principalmente y el aporte de nutrientes esenciales para conseguir el máximo rendimiento deportivo. ¿Por qué os cuento esto? Porque a veces, por desconocimiento o por intentar mezclar estrategias con objetivos diferentes, bueno, pues podemos estar tentados de hacer un periodo de ayuno intermitente, no ser conscientes de la importancia que tiene en este caso la elección de los alimentos, la pauta dietética durante esa ventana de alimentación. ¿Y qué ocurre? Que según van pasando los días, en lugar de encontrarme más fuerte, con mejor composición corporal, estoy más cansado, me cuestan más los entrenamientos, me dan bajones, me pongo de genio y al final, ¿qué ocurre? Pues que no estoy consiguiendo el objetivo que yo quiero. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo mal, sin más. ¿Qué tengo que hacer? Volver a recuperar mi energía. No siempre es necesario, para obtener beneficios, llegar a realizar ayunos largos. 16 horas es un ayuno intermitente no muy largo, pero igual yo personalmente con mis requerimientos obtengo más beneficios con un ayuno de 14 horas, que puede resultar suficiente para no interferir en mi aporte de energía y para poder colocar adecuadamente ese entrenamiento dentro de la ventana de alimentación. Estrategias dietéticas dentro del deporte hay muchísimas y no todas son ideales para todo tipo de personas y todo tipo de deportes. Por lo tanto, es muy importante, de ahí que os haya dicho al principio, que no se puede generalizar en el caso del ayuno intermitente asociado a la práctica deportiva, porque para algunos puede ser buenísimo y para otros puede ser malísimo. Y como mi pregunta inicial, para responder a muchas personas que me lo habéis planteado como duda de si es compatible o no el ayuno intermitente con la práctica deportiva, sí es compatible, pero hay que hacerlo bien, adecuado a lo que nosotros queramos conseguir. Y no es algo, como os digo, que deba o que sea común a todos los deportistas, sino que además dentro de ese ayuno intermitente hay diferentes estrategias, no solo la 16-8, que es la más habitual, que pueden beneficiar en algunos casos de manera importante el rendimiento deportivo. En algunos casos, ya os he dicho, reducción de esas horas de ayuno de manera habitual. En otros casos nos puede venir mejor hacer ayunos un poquito más prolongados, 1 o 2 días a la semana. Aquellos días en los que no se entrena, para no comprometer ese aporte energético. Es decir, estrategias hay muchísimas, compatibles con el deporte prácticamente todas, pero bien planteadas. Así que es importante que cada uno, en función de sus requerimientos, busque la estrategia que más le conviene. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.